Perfecto. Empezamos cuando Vale, quieras, Fran. arrancamos, Mar. Vale, perfecto. Pues nada, bienvenidos todas. Como siempre, me presento, yo soy Francisco Dueñas, responsable del programa CERA PYME en la Cámara de Cantabria. También conocido como Francisco Segundo el Breve, entonces voy a intentar cumplir una presentación de 1 minuto. Recordaros que el webinar el que arrancamos ahora, que se está grabando, está enmarcado dentro del programa CERA PYME, financiado por fondos FEDER, Cámara España, Red.es y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y principalmente el evento de hoy se enmarca dentro de una de las patas del programa, que es la difusión y capacitación, en este caso tecnológico. Y ya sabéis que esto es una serie de webinars que estamos haciendo con Marc Cabra y con uno de los temas, yo creo que muchas veces olvidados en el mundo de la transformación digital, que es precisamente la salud digital. Y lo que Mar hoy va a hacer, él va a contarnos ya la dinámica y un poco el marco del webinar de hoy, y simplemente daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando en directo y los que nos vais a escuchar por el canal nuestro de YouTube, y especialmente agradecerte a ti, Mar, este tercer taller, que no voy a fallar, tercer taller de la serie, y por cumplir exactamente el minuto, te dejo a ti para que cuentes un poco el marco del webinar, un poco la dinámica, los tiempos, etcétera, etcétera, y todo tuyo, sin más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Bienvenidos a todos y a todas. Somos un grupo pequeñito hoy, pero también contamos con los que nos veis en YouTube, luego a posteriori. Yo soy Mar Cabra, soy periodista, he trabajado haciendo periodismo en los últimos 15 años, sobre todo en los últimos años haciendo periodismo de investigación y periodismo de datos, en algunas investigaciones que quizás os suenen, como los papeles de Panamá, que tuvo impacto mundial, y además conseguimos un premio Pulitzer, con lo cual llegué a lo más alto de mi carrera consiguiendo el Pulitzer, que es como el Oscar del periodismo. Pero tengo que deciros que también al llegar a lo más alto de mi carrera acabé quemándome, y eso hizo que diera un cambio radical a mi vida, y ahora soy experta en bienestar digital porque me quemé por usar mal la tecnología, y ahora quiero evitar que otros estén quemados como yo, se quemen por usar mal la tecnología. Me dedico a hablar sobre cómo podemos relacionarnos de una manera más saludable con la tecnología, sobre todo en estos momentos de pandemia en los que llevamos 1 año y medio de exceso de pantallas. Así que hoy vamos a hablar sobre comunicación eficiente y relaciones efectivas a nivel digital. Y como decía Fran, esto es el tercero en una serie de talleres. Os voy a compartir pantalla para que podáis ver los talleres anteriores de que iban. Luego compartiremos la presentación y podréis ver también los enlaces a los talleres anteriores por si queréis poneros al día. Empezamos la serie de talleres con una charla sobre cómo se puede hacer digitalización de manera saludable. En ese taller enmarcaba dónde estamos en España en este momento con la normativa, con el derecho a la desconexión digital, por qué es importante desconectar digitalmente, o mejor dicho, relacionarse de una manera saludable con la tecnología. Así que si os interesa ese marco más de nuestro país y de por qué hay que desconectar digitalmente, ese es vuestro taller. También le hicimos una sesión 2 en septiembre, como veis ahí, hablando de cómo minimizar el agotamiento de las pantallas, del efecto de la tecnología sobre nuestro cuerpo y cómo podemos minimizar las distracciones para ser más productivos luego con nuestro trabajo. Hay muchas personas que reportan que después de 1 año y medio de pandemia sienten como falta de foco, les cuesta concentrarse. Bueno, pues si queréis saber más sobre cómo concentrarte mejor a nivel digital, ese es vuestro taller. Y hoy vamos a centrarnos en comunicación y en cómo podemos comunicarnos mejor los unos con los otros, sobre todo cuando estamos desde la distancia. Entonces, antes de empezar la sesión en sí,
no sé de dónde venís, cuánto habéis tenido que hacer. Yo llevo despierta desde las 7 de la mañana, no he parado de hacer cosas, ya tengo un montón de cosas en mi cabeza y por tanto para aterrizar en este taller quiero que nos tomemos un minutito con una pequeña práctica de mindfulness que os invito a hacer conmigo, que va a ayudar a que lleguemos aquí, a este taller, a este momento presente y dejemos atrás de donde venimos esta mañana y nos aterricemos todos juntos en esta sesión. ¿Por qué propongo hacer esto nada más empezar? Más en un taller de salud digital. Pues porque está demostrado que hacer pausas conscientes a través del mindfulness ayuda a reducir el estrés, ayuda a reducir la negatividad, ayuda a reducir el burnout, la quemazón de la que se hablaba al principio de este taller. Como veis ahí tenéis algunas cifras de un estudio que hizo Microsoft con Headspace, que es una aplicación de meditación, y vieron mejoras en los equipos, con lo cual también una buena manera de empezar las reuniones, si las hacéis con vuestros equipos, una buena manera también de hacer pausas conscientes a lo largo del día, como ya hemos venido comentando en el resto de talleres. Por tanto, vamos a hacer esa pausa de un minutito y os voy a invitar a que hagáis este ejercicio conmigo. Os invito a que os coloquéis en la silla con la espalda recta, a ser posible que coloquéis los pies en el suelo. No sé dónde estáis y si podéis cerrar los ojos, pero si podéis cerrar los ojos os invito a que lo hagáis. Y si no, pues os invito a que dejéis de mirar a la pantalla, quizás miráis al suelo, pero con una mirada difusa para que relajemos la vista por unos minutitos de la pantalla. Con lo cual os invito a que cerréis los ojos si podéis o a que relajéis la vista fuera de la pantalla, los brazos a lo largo del cuerpo o los podéis relajar también sobre vuestras piernas. Y la invitación ahora es a que prestéis atención a vuestra respiración, observando cómo entra y sale el aire de vuestro cuerpo. Os sugiero que inspiréis y expiréis por la nariz, observando cómo entra el aire por vuestras fosas nasales, cómo hincha vuestros pulmones y cómo poco a poco esos pulmones se van deshinchando y el aire va saliendo por vuestra nariz. Observando cómo está vuestra respiración en esta mañana de miércoles, si es lenta y profunda o quizás está un poquito más acelerada, más corta. Está bien, en cualquier caso, simplemente obsérvala. Te invito ahora a que lleves la atención a la planta de los pies, observando cómo están tocando tus pies el suelo y que subas la atención poco a poco por tus piernas, las rodillas, hasta tus caderas, observando cómo tus caderas tocan la silla y sigue subiendo esa atención por tu espalda, por el cuello hasta la parte alta de la cabeza. Y en la próxima inspiración te invito a que estires la espalda lo más que puedas, como si te tiraran de la parte alta de la cabeza. Y expires y relajes. Una vez más, inspira y tira de la espalda, de la cabeza hacia arriba, estirando la espalda. Y una última vez a tu propio ritmo. Poco a poco, cuando lo sientas, te invito a que vayas abriendo los ojos y ahora sí, volviendo a esta sesión de salud digital, a este taller organizado por la Cámara de Comercio de Cantabria.
Han sido solo unos minutitos, pero a mí ya veis que se me cambia la voz, se me cambia incluso la velocidad con la que hablo. Estas prácticas de respiración consciente, de mindfulness, ayudan justamente, como os decía, a aterrizar en el momento presente. Y el momento presente es este taller en el que vamos a centrarnos sobre la comunicación. La comunicación es clave en estos momentos en los que gran parte de lo que hacemos es en equipo. Además, mucha de la comunicación ocurre a través de las pantallas. ¿Qué pasa cuando nos comunicamos a través de las pantallas? Pues que perdemos información, básicamente. Gran parte de la comunicación, tal y como la hemos entendido durante cientos de años los seres humanos, consiste en no solo lo que se dice, sino otros elementos alrededor de la palabra: el tono de voz, los gestos, las expresiones faciales, los movimientos corporales. ¿Qué pasa? Que ahora me estáis viendo en la pantalla y solo veis del pecho para arriba, ¿no? Y veis las manos porque yo gesticulo mucho, pero a veces no tendréis ni por qué ver las manos. A veces nos comunicamos digitalmente y ni siquiera hay voz, es solo texto, con lo cual perdemos muchísimo contexto y eso significa que tenemos que, desde nuestro cerebro, inventarnos parte de la información, ¿no? Y eso lleva muchas veces a malentendidos, como veremos y como habréis experimentado vosotros básicamente en vuestra vida. Con lo cual vamos a hablar hoy sobre cómo podemos mejorar la comunicación a nivel digital, porque además a nivel digital, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros en este año y medio de pandemia? Pues que al no estar pegados, como los chicos de la foto, el uno con el otro, pues hemos perdido espontaneidad y esas conexiones aleatorias, ese momento máquina de café o ese momento de te bajas a fumar un piti conmigo y en el que de repente chateas sobre la vida, sobre la nada, no tanto sobre el trabajo. Y eso ha hecho que muchas veces se haga muy pesado este trabajo desde casa y que incluso ahora, cuando muchos de vosotros estáis volviendo a la oficina, esté siendo difícil porque no todo el mundo está en la oficina, sigue habiendo mucha comunicación digital, la comunicación sigue fuera del horario laboral, en fin, tenemos que aprender a tocarnos digitalmente. Es básicamente la metáfora, ¿no?, de cómo podemos replicar lo que tenemos cuando nos encontramos físicamente con alguien por el pasillo a nivel digital. Tengo que decir que nunca va a ser igual, y lo hemos vivido en este año y medio de pandemia, pero se puede mejorar con las prácticas concretas que vamos a aprender en el taller de hoy. Vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, empezamos con esas conversaciones cara a cara, y lo he puesto entre comillas porque, bueno, cara a cara, ahora mismo estamos cara a cara, aunque vosotros tengáis muchos la cámara apagada, me estáis viendo la cara y yo, si la tuvierais encendida, os estaría viendo la cara, que por cierto, os invito a que si queréis encenderos la cámara y así os veo la cara y hacemos un poquito cara a cara, fenomenal, no os preocupéis que aunque la sesión esté siendo grabada, solo se me está grabando a mí. Pero bueno, si no podéis encender la cámara no pasa nada. ¿Qué pasa en esas conversaciones cara a cara a nivel digital? Pues básicamente que en las videollamadas, no sé si os habéis dado cuenta, hay un filtro digital que hace que la información se pierda también. Ya os hablaba un poquito de esto, ¿no? No me veis todo el cuerpo, no me veis todo el rato, no me escucháis todo el rato. Si estuviéramos en la sala, alguien estaría haciendo y esto me lo pierdo porque ahora mismo estamos, todos los que no estáis hablando, estáis con el micro apagado, ¿no? Con lo cual ese filtro digital tenéis que pensar como que hay un montón de información que yo estoy emitiendo y a vosotros os llega muchísimo menos. Es como que en el camino de Almería a Santander o donde estéis se perdiera información, se perdiera parte de lo que estoy emitiendo. Y entonces eso hace que tengamos que interpretar. Y ya sabéis, en el momento en el que interpretamos, pues hay margen de error. Y el margen de error en la interpretación a nivel digital es muy, muy alto. Con lo cual, consejos para mejorar la cantidad de información que llega al otro lado. Por ejemplo, yo ahora mismo os estoy mirando directamente a la cámara. Es un poco raro, claro, porque yo estoy mirando como a la cámara y yo os tengo como aquí abajo, ¿no? Y entonces no os estoy mirando a las caras. Pero si yo os miro a la cámara, así os parece que os estoy hablando. Sin embargo, si estuviera mirándoos a las caras, que estaría como haciendo algo así y os estaría hablando, parece como que estoy perdida, ¿verdad? Con lo cual, muy importante, sobre todo cuando estáis hablando en reuniones, hacer el esfuerzo de no hablar así, sino hablar así. Mirar directamente a la cámara y eso hace que parezca que estás hablando más directamente a la persona.
¿Qué pasa? Que claro, se te van los ojos a veces cuando estás hablando directamente con otra persona, con lo cual, otro truco, poner a la persona a la que estás hablando lo más cerca de la cámara posible, lo más arriba posible para que esté pegado. De hecho, los psicólogos o los terapeutas que dan terapias a través de internet tienen todavía más trucos de cómo colocar la cámara, una cámara externa un poquito más arriba para que luego tú mires y parezca que está mirando a la persona. Se trata de ir acercando lo más posible la mirada a la persona a través de la cámara, a la mirada a su cara, ¿ok? También, importante, en digital, si yo soy un palo hablando así y no hago casi ni inflexión con mi voz ni nada con los gestos, es un poquito complicado, ¿no? Con lo cual, sobre todo también en la escucha, aunque estéis en silencio, la otra persona se entenderá, se sentirá mucho más comprendida, ¿no? Si exageramos un poquito el gesto, porque lo que os decía, en persona, con un vale, pero como normalmente tenemos los micros apagados, pues la única manera de hacer ver al otro que le estamos escuchando es exagerando la gestualidad. Haciendo una escucha activa. ¿Eso qué quiere decir? Pues no pisándonos, ¿no? Yo creo que esto de que los micros estén apagados nos ayuda porque nos pisamos menos que en las reuniones presenciales, pero es importante no hablar hasta que termine el otro y esto nos favorecerá a que el otro se sienta escuchado y a que escuchemos más, a no interrumpirnos. Y por último, una cosa que es muy útil en las reuniones virtuales es las reacciones no verbales, los emojis. No sé cuánto los estáis utilizando, pero los podéis poner en práctica ahora mismo conmigo si queréis. Básicamente os podéis ir al Zoom. En Zoom hay una parte que ahí lo veo, que tiene que ver con las reacciones, ¿cómo se llama? Reacciones, reactions en inglés, si lo tenéis. Y, por ejemplo, yo acabo de poner un corazoncito. Ahí veo a Fran que me ha puesto un ok, veo a John que me ha puesto unas manos. Bueno, ahí veo que lo estáis practicando. Perdonad un segundito. Que se me estaba yendo la voz. Bueno, entonces, estos emoticonos sirven mucho para mostrar, pues eso, que me habéis entendido, que muy bien os ha gustado lo que yo he hecho. O el corazoncito, cuando alguien comparte algo vulnerable, cuando alguien comparte algo bonito, pues es una buena manera de mostrar empatía a nivel digital, que es algo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este taller. ¿Qué pasa en las videollamadas? Pues que por esta falta de información tenemos que hacer muchísimo más esfuerzo a nivel cognitivo y por eso nos agotan tanto. En los talleres pasados ya he hablado mucho de la fatiga de Zoom, pero quería recordar este estudio de la Universidad de Stanford rápidamente para que entendáis que cuando estamos en las videollamadas nos cansamos por algo. ¿Por qué nos cansamos? Pues porque hay una cantidad excesiva de contacto visual, ¿no? Solemos estar mirando a las personas. Esto en el día a día, en la vida a nivel físico no es así, porque a veces habla alguien y tú estás mirando a otro lado o lo que sea, ¿no? Con lo cual, para minimizar esa cantidad excesiva de contacto visual, podéis evitar la pantalla completa, podéis crear una distancia y un espacio con la pantalla para que no se canse tanto la vista. Cuando estáis muy cerca se cansa mucho la vista. ¿Qué nos pasa también? Que nos vemos todo el rato. Entonces, esto en la vida real no pasa. Yo no estoy en una reunión, en una sala con Fran y otras personas con un espejo aquí mirando cómo hablo, ¿no? Y esto nos agota muchísimo. De hecho, hay estudios que hablan de que gran parte del tiempo que nos pasamos en las videollamadas nos los pasamos mirándonos a nosotros mismos. Agotador. Entonces, ¿cómo podéis hacerlo? Y lo podéis poner en práctica ahora mismo los que estamos en directo, porque podéis hacerlo, estamos haciéndolo en Zoom. Podéis ocultar vuestra vista propia, Hide Self View. ¿Esto cómo se hace? Lo podéis practicar. Básicamente os vais a la carita donde estáis vosotros. Arriba a la derecha hay 3 puntitos en azul y en esos 3 puntitos en azul hay una opción que pone en inglés Hide Self View, que en español probablemente dirá algo así como ocultar vista propia. Si hacéis esto, en ese momento veréis todas las demás caritas, pero a vosotros mismos no. Y os digo, alivia muchísimo, así que os recomiendo que lo pongáis en práctica en vuestras reuniones y lo podéis poner en práctica ahora mismo si queréis para practicar en esta sesión.
¿Qué más cosas? En las videoconferencias, pues no nos movemos. Yo estoy aquí, me puedo tirar delante. Alguien me ha silenciado. A ver, ahora creo que me estáis escuchando, ¿verdad? Lo que os decía, en las videoconferencias nos movemos menos que en las reuniones presenciales. En las reuniones presenciales, como mínimo, tenemos que ir al lugar de la reunión y volver. Si están en la misma oficina, pues es movimiento físico, ¿no? Pero poquito, pero por lo menos, como sea, son 3, 4, 5 pasos. A nivel virtual, yo me he sentado aquí y puedo tirarme un montón de tiempo sentada. Como perdemos nuestra movilidad habitual, es importante darse pausas de la pantalla, hacer pausas conscientes y también no utilizar vídeo todo el rato. Podéis utilizar una cámara externa o apagar el vídeo de vez en cuando, incluso moveros alrededor, por ejemplo, de la casa, que es algo que de la casa o fuera de la casa. También podéis hacer reuniones caminando. Y por último, este estudio de Stanford, de la Universidad de Stanford, de la fatiga de Zoom, hablaba de cómo la carga cognitiva en las videoconferencias es mucho más grande porque, claro, solemos tener un montón de caritas, cada una con su movimiento, cada una con sus colores. Y eso agota mucho al cerebro, con lo cual la solución cuando os veáis muy cansados, lo que os decía, hacer llamadas de audio o incluso paseando. Esto es lo que podemos ver de las conversaciones cara a cara, de esas videoconferencias, pero gran parte de las conversaciones que tenemos a nivel digital son asíncronas. Cada uno lo escribe en su momento, un correo electrónico, yo escribo un correo ahora, Fran lo recibe, pero responde más tarde, así. Y sobre todo lo que se ha aumentado en esta pandemia son las conversaciones por chat, bien por WhatsApp, bien por chat interno de la empresa, pues muchos que os habéis sumado a Teams, Slack o cualquier otro tipo de chat interno. Y esto requiere especial atención porque cuando nos comunicamos por escrito, el nivel de interpretación es mucho más grande, con lo cual el margen de error es mucho más grande. Y sobre todo, lo que nos pasa es que nos interrumpimos muchísimo los unos a los otros porque al no saber si la otra persona está disponible, pues podemos estar interrumpiéndola en un momento que no le viene bien. De hecho, os dejo ahí esta cifra que ya la he mencionado en algún otro taller, pero creo que es importante recalcar que la interrupción constante nos genera mayor estrés y mayor frustración. Ahí tenéis el estudio que podéis leer luego en profundidad. Tras 20 minutos de interrupciones, empezamos a sentir mayor estrés y frustración que si no tenemos interrupciones. Con interrupciones me refiero a WhatsApp, me refiero al mail, me refiero a las llamadas, me refiero a los chats internos, también las interrupciones propias, de que estamos haciendo algo y de repente nos vamos a ver redes sociales, nos vamos a revisar nuestro correo electrónico, etcétera, etcétera. Y de esto hablamos más en el taller 2, así que si os interesa saber cómo minimizar las interrupciones, podéis veros el vídeo del taller 2. Importante entonces, sobre todo en las comunicaciones por escrito, aumentar la empatía. Este artículo, de hecho, me gustaba mucho en la revista Forbes de hace unas semanas. Dice, para los que no sepáis inglés, empatía, la empatía es la habilidad más importante del liderazgo según la investigación. Lo podéis leer en profundidad, da un montón de cifras, pero justo es por eso que yo quiero hablar hoy sobre cómo desarrollar empatía a nivel digital. ¿En qué consiste la empatía? Pues como veis en pantalla, consiste en saber o sentir lo que la otra persona siente, así como poder responder compasivamente a sus preocupaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto a nivel digital? ¿Cómo podemos desarrollar empatía a nivel digital? Pues lo que os decía, difícil, si yo no estoy en la misma sala con vosotros, saber si estáis ocupados o no. Con lo cual, es importante tener una comunicación activa y también no solo que la comunicación no solo se centre en lo que tenga que ver con el trabajo. Oye, Fran, ¿has hecho esto? Oye, Fran, ¿me cuentas cómo vamos con esto? Oye, Fran, ¿me pasas esto? Porque si no, Fran va a pensar que yo soy un tostón de persona. También es importante tener relación personal y preguntar por lo personal. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante en el taller. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues a nivel de emisor, si sois los que estáis emitiendo la comunicación, si sois los que vais a buscarme, por ejemplo, os invito a que os preguntéis, ¿puede ser que le esté interrumpiendo? Si le escribo, por ejemplo, por el chat interno de la empresa en este momento. Y si le voy a escribir, ¿es necesario que le interrumpa en este momento o puede esperar?
Son preguntas clave a preguntarse antes de contactar con alguien para mostrarnos empáticos con su situación. Incluso podemos preguntarle a la persona, oye, ¿tienes un minuto? Antes de bombardearle con la información. También, importantísimo, minimizar las comunicaciones fuera del horario laboral. Tú las puedes emitir si tú quieres, pero la otra persona no tiene por qué recibirlas. Con lo cual, os invito a que si tenéis que enviar una comunicación fuera del horario laboral, la agendéis. Por ejemplo, el correo electrónico permite agendar las comunicaciones, los correos electrónicos, y que si yo lo mando a las 2 de la mañana, pues le llegue a mi compañera María a las 8 de la mañana. Si sois los que recibís el mensaje, yo os contacto y vosotros estáis recibiendo, y no os viene bien, y yo os escribo, oye María, ¿puedes hablar ahora? Si no puedes hablar y te viene mal, importante comunicar los límites, que a veces creemos que tenemos que decir que sí a todo y sí de manera urgente. Ahora no puedo, pero podemos hablar más tarde, por ejemplo. También es importante comunicar si uno está disponible o no. Si trabajamos con herramientas como Teams o como Slack, podemos utilizar el estado para comunicar cómo de disponibles estamos, ¿no? Y de hecho, Microsoft está haciendo mucho alrededor de cómo podemos comunicar que estamos concentrados a través de su suite de Teams y de Outlook y del calendario. Y de hecho, en el calendario hay una especificación que se puede hacer para decir estoy en modo concentrado. Y eso te pone en modo no disponible en Teams y entonces no te entran interrupciones. A lo que me estoy refiriendo aquí con Microsoft, por ejemplo, con Teams, pero bueno, esto pasa en la mayoría de las aplicaciones de chat corporativas, como también puede ser como en Slack, pues es que tú puedes decir, hay un montón de posibilidades, ¿no? Ahí veis, estoy disponible, estoy ocupado, no me molestes, no estoy ahora mismo, estoy por volver o estoy offline. Esto sirve para comunicar al otro si estás disponible o no. El equivalente digital a que tú estés en la oficina y el otro no esté porque se ha ido al baño. Entonces, si el otro no está en tu ordenador al lado, tú no vas a molestarle porque no le puedes molestar porque ya lo estás viendo, ¿no? Pues esto es el equivalente a no estar o a poner por ejemplo, te pones los cascos, hay oficinas en las que se ponen los auriculares. Bueno, es el equivalente a que podamos tener ojos en otros lugares y poder saber si los otros están disponibles. Quería recordar este estudio que mencioné en el último taller, que acaba de salir y que me parece súper importante, que habla sobre cómo cuando recibimos un mensaje fuera del horario laboral, que no es urgente, sobre esto investigaron con los correos electrónicos, los correos parecían más urgentes de lo que eran para el que los recibía que para el que los mandaba. Es decir, generaba el emisor estrés en el que recibía el correo de manera innecesaria y los subestimaba ese estrés. Con lo cual, todavía más importante esto que os comentaba de, primero, explicitar la expectativa de respuesta en ese mismo correo y luego agendar los correos electrónicos. También se puede hacer con los mensajes de Slack. Vamos a seguir desarrollando empatía digital con algunas técnicas más que os quiero compartir. A la hora de escribir, lo que os decía, el texto lo entiende cada uno de una manera, con lo cual, antes de reaccionar, os invito a hacer un verdadero esfuerzo de comprensión del contexto del otro y de por qué puede ser que el otro lo esté diciendo. Si no responde la persona inmediatamente, y esto va sobre todo por WhatsApp, que tenga doble check azul no quiere decir, y no responda, no quiere decir que esté pasando de vosotros. Puede ser simplemente que esté ocupado o ocupada esa persona. Los emojis, una vez más, también por el chat, tanto por WhatsApp como lo que podemos poner en los chats corporativos, ayudan a imprimir un tono. No es lo mismo si yo digo algo y luego pongo una carita riéndome o un guiño que si no pongo nada. Si no pongo nada, la persona no sabe si es irónico, por ejemplo. Poner negritas en los mensajes también ayuda a enfatizar, sobre todo cuando hay mensajes muy largos. Importante, en situaciones y conversaciones agitadas, tomarse tiempo y evitar ser impulsivo. También entender que a veces el chat no es la mejor manera para solucionar temas complejos o conversaciones que ya se están saliendo un poquito de tono y los que estamos más enfadados de la cuenta. Te puedes preguntar si quizás con una llamada de teléfono hablar
se solucionaría. De hecho, otra manera de hacerlo es mandando mensajes de voz. La voz está demostrado que ayuda muchísimo más a transmitir lo que se quiere decir que simplemente texto. Y también creo que a nivel digital, de chat sobre todo, nos tenemos que acostumbrar a explicar por qué algo es importante para nosotros, el por qué de comunicamos algo. No es lo mismo que yo ponga en un chat interno, oye, que hay que hacer esto, que yo diga, es importante que hagamos esto porque, y dar la explicación. Dar porqués ayuda a la motivación hacia la tarea, con lo cual, importantísimo. También, a la hora de reaccionar, importante explicar cómo te hace sentir. Si la otra persona ha dicho algo de una manera que tú te la has tomado mal, es, yo interpreto esto de esta manera, me ha hecho sentir así, ¿es correcto? ¿Por qué no empezar a aclarar este tipo de cuestiones entre nosotros en conversaciones por chat o por correo electrónico? Todas estas herramientas las he ido describiendo también, escribo en el Confidencial de manera regular en este artículo que habla sobre WhatsApp, pero realmente habla sobre empatía digital, con lo cual os dejo ahí el artículo como recurso por si queréis leerlo más en profundidad. Por último, para desarrollar empatía digital, sobre todo a nivel de chat, creo que es importante entender que cuando estamos trabajando con equipos remotos o equipos híbridos, algunos en la oficina y otros en remoto, hay ciertas cosas que empiezan a pasar y a las que tenemos que poner solución. Una de las cuestiones que ocurre, pues, es que cuando estás en remoto sientes que no te enteras y eso te lleva a tener una desconexión con el propósito. Por tanto, con equipos remotos, equipos híbridos, fundamental enfatizar la comunicación interna. Cada empresa es diferente, cada situación es diferente. Una posible solución, comunicar más intencionalmente desde el liderazgo de la empresa, por ejemplo, con reuniones informativas periódicas de todo el equipo. Otro de los problemas, esa sensación de pertenencia desaparece porque no hay pegamento. ¿Y a qué me refiero con pegamento? Pues esa sensación de que estás en la oficina y escuchas que alguien dice algo y te ríes, o que de repente hay una mini reunión al lado tuyo y te enteras de lo que ocurre y estás como más al día, más puesto, ¿no? ¿Cómo podemos generar pegamento online? ¿Cómo podemos replicar en virtual esos momentos máquina de café o ese momento piti del que hablaba hace un rato? Bueno, pues una posible solución es generar espacios que no sean transaccionales o para despachar. Fran, ¿cómo vas con esto? Es conversación transaccional. Podemos fomentar la conversación relacional, la comunicación relacional. Por ejemplo, en una de las empresas en las que di formación hace unos meses tenían la hora de la fruta y era un rato al día en el que estaba habilitado una videoconferencia para que fueras ahí a hablar de cualquier cosa. Fueras ahí a hablar de cómo estás, de nada relacionado del trabajo, o de la peli que viste anoche, de la serie esta que estás viendo y que te tiene loco porque no, estás enganchadísimo. Y también es importante establecer un sistema de acompañamiento para preguntarse qué tal. Y hablaré un poquito más de cómo se puede hacer esto desde el liderazgo un poquito más adelante en la sesión. Ahí os dejo un artículo en inglés que me parece buenísimo del Harvard Business Review, que habla sobre el sorprendente poder de preguntar a tus compañeros cómo se encuentran. Y es algo que en virtual perdemos mucho. También porque no se trata solo de decir, oye, Fran, ¿cómo estás? Porque la respuesta va a ser bien. Pero ¿cómo estás de verdad? ¿Qué tal estás? Fran acaba de estar enfermo, pues ¿qué tal vas con la gripe? Etcétera, etcétera, ¿no? Esos momentos más de roce que podemos replicar a nivel virtual, aunque claro, es un poquito más forzado, pero si no los forzamos no existen. Con lo cual, importante tener eso en cuenta. ¿Cómo nos comunicamos entonces de manera relacional? ¿Cómo hacemos conversaciones no transaccionales? Pues a nivel de liderazgo de las empresas, de las organizaciones, de los equipos, es fundamental fomentar esto. Sobre todo porque veíamos esta estadística a principio de año, es una estadística que daba McKinsey con un estudio que hicieron, que gran parte de las personas, de los empleados, señalaban la salud mental como el principal reto de la COVID-19. El 62% en su encuesta, pero estamos viendo ahora mismo que la salud mental se está convirtiendo en un asunto fundamental y por tanto no podemos ya ignorarlo a nivel empresarial.
la salud mental de nuestros empleados es fundamental para tener una empresa saludable, para tener una empresa productiva, para que tengamos una buena cuenta de resultados a final de año. ¿Cómo se puede mejorar la salud mental de los empleados y sobre todo minimizar el burnout, el quemazón, ese síndrome del trabajador quemado que yo tuve? Pues está demostrado que se puede hacer con una herramienta muy sencilla, que es aumentar las conversaciones uno a uno, es decir, jefe-empleado. Yo me he encontrado en mis talleres con gente que me decía, mi jefe no me ha preguntado en 1 año y medio cómo estoy. Imaginaros el desenganche emocional que puede tener esa persona de la empresa. Y luego cómo va a hacer las tareas, con una desgana brutal. Entonces, fundamental generar espacios que no sean espacios, reuniones para preguntar por cómo va la persona, sino por cómo está la persona. ¿Cómo podemos aumentar las reuniones uno a uno? Y esto ya os digo, pueden ser desde el liderazgo o puede ser si tenéis un pequeño equipo, ¿no? Sois de una pyme, estamos en el programa Acelera Pyme, pues a lo mejor tenéis 2 o 3 empleados. ¿Cómo estáis haciendo para ver que vuestros empleados, saber cómo están vuestros empleados? Pues con este tipo de reuniones uno a uno. Que es importante que sean regulares, no vale que sean de Pascuas a Ramos o esta política que tienen algunos líderes de mi puerta está siempre abierta, porque el problema de la puerta siempre abierta es que a lo mejor no viene a ti alguien que se encuentra mal. Entonces, tener reuniones regulares, importante, intencionales, es decir, que el objetivo sea saber cómo está la otra persona, que se trate de una conversación que sea lo más posible, se sienta lo más posible como una conversación entre 2 personas, algo que la persona que inicia la conversación, esa reunión, el líder, el jefe de equipo, tiene que prepararse de antemano, también observando cómo se está comportando esa persona y si hay algo que tiene que traer a la mesa sobre alguna cuestión de su comportamiento. Por ejemplo, oye, he notado últimamente que sonríes menos o te noto un poco más negativo, ¿va todo bien? ¿Cómo van las cosas en casa? ¿No? Que las personas cambien el humor es una de las primeras señales de que algo va mal. Importante como líder estar presente, escuchar de manera activa y hacer preguntas y no intentando no arreglar el problema. Muchas veces simplemente con escuchar vale, es fundamental. Con esta idea de generar confianza a través de la compasión, la empatía y la vulnerabilidad, vosotros mismos también podéis empezar diciendo cómo os encontráis y podéis admitir, por ejemplo, que no os encontráis en el mejor momento. Yo hoy, hay gente que pone una nota a cómo se encuentra en el día, yo me encuentro 7 de 10, entre 6 y 7 de 10, porque ayer tenía un dolor de cabeza por la noche brutal y todavía me siento un poquito más espesa, ¿no? Así que disculpad si hoy me sentís un poquito espesa, pero así es como estoy hoy. Y tenemos que aceptar que no estamos bien todos los días, ni que hay que estar bien todo el rato. Y que está todo bien. Está bien no estar bien, básicamente. Y luego, lo que os decía, para evitar la fatiga de Zoom, estas reuniones 1 a 1 pueden ser solo por audio o caminando. Si estáis en la oficina los 2 juntos podéis iros a caminar y seguro que la conversación será mucho más fructífera que os sentáis con una mesa y encima con una mesa entre medias, ¿no? Pues todo eso separa, ¿no? Importante que esas conversaciones no vayan sobre trabajo, vayan sobre cómo está uno y sobre qué tal las circunstancias, qué tal van las cosas con la familia, qué tal, etcétera, etcétera. 4 preguntas por las que guiarse. ¿Qué tal estás de verdad? ¿Qué está yendo bien para ti? Incluso qué está yendo bien del trabajo, pero no de cara a preguntar ¿cómo vas con esa fecha de entrega? ¿No? ¿Y qué has aprendido últimamente que quieras resaltar? Y sobre todo, ¿hay algo más que quieras compartir? Estas 4 preguntas pueden ser una guía, pero por supuesto podéis hacer muchísimas más. Fundamental que estas reuniones ocurran de manera regular. Por último, quería compartir con vosotros un marco de comunicación digital que para mí ha sido clave, que comparto con muchísimas empresas a las que doy formación y que quiero compartir con vosotros porque puede ser la solución al bombardeo de mensajes a todas horas que quizás sintáis, y es decidir como equipo, como empresa, cómo y cuándo nos comunicamos. Y quiero compartir con vosotros estas normas de comunicación digital en equipo creadas por una profesora que tuve que se llama Amy Blankson del Digital Wellness Institute, del Instituto de Bienestar Digital. Y se trata de
una serie de preguntas que se pueden hacer, que hay que hacer a cada uno de los miembros del equipo y que se pueden hacer preguntadas por un formulario, se puede crear una reunión, ir escuchando y que nos escuchemos todos a la vez, o recabar la información uno a uno y luego ponerla en común. Vosotros sabéis cuál es la mejor manera, pero lo importante es que el responsable del equipo recabe esa información para después establecer unas normas acorde con las necesidades del equipo. Fundamental también en estos momentos flexibles, ¿no? de rutinas flexibles que tenemos, en los que el líder del equipo tiene que saber un poquito en qué está cada uno y cuáles son las necesidades de cada uno. Entonces, se trata de hablar de, primero de todo, cuáles son los valores centrales e importantes para cada uno de los miembros del equipo. Y sobre todo, cómo esos valores compartidos pueden ayudaros a acercaros al trabajo y a la colaboración los unos con los otros. Por supuesto, identificar los valores es complicado, lleva tiempo, con lo cual esto no es un ejercicio fácil, pero vamos a hacer un ejercicio así rápido, interactivo, a través del chat con los que estáis aquí en la sala. Podéis poner por el chat, quiero invitaros a poner por el chat cuáles son los valores centrales para vosotros, que creáis que son importantes para el trabajo. Por ejemplo, para mí la flexibilidad es un valor fundamental y las personas con las que trabajo tienen que entender que yo necesito flexibilidad a la hora de comunicarme y a la hora de trabajar con ellos. Así que con vosotros, ahí me estáis poniendo por el chat algunos, compromiso, sale, ¿no? Compromiso, humor. Son valores importantes a la hora de tener en cuenta trabajar con las personas que lo han puesto. Hay personas que valoran mucho el compañerismo, lo estamos viendo también por el chat, la familia, la honestidad, el respeto. Aquí me salen más, compromiso vuelve a salir, adaptación al cambio, flexibilidad, orientación al cliente, respeto. ¿Veis? Enseguida, en cuanto empezamos a chatear o a hablar sobre esto, empezamos a ver que ya hay tendencias. Y si los que estamos en este taller, en esta charla digital, fuéramos un equipo, aquí vemos que hay algo fundamental y que se empieza a repetir, ¿no? Esa palabra compromiso ha salido, por ejemplo, 2 veces. Pues tenemos que hablar un poquito más entonces en este equipo sobre qué significa el compromiso, cómo entendemos el compromiso. La motivación también sale. ¿Qué queremos decir con esto? Así nos entenderemos un poquito mejor y de ahí podemos hablar de lo siguiente, que es de cómo nos comunicamos, de cuándo y cómo nos comunicamos a nivel digital. Es decir, los límites al mundo digital que queremos poner, cuáles son. Y sobre todo entendiendo cómo nos queremos comunicar durante las horas de trabajo, fuera de las horas de trabajo, en qué momentos del día no estás disponible, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de límites al mundo digital queremos establecer? Fundamental a la hora de hacer los temas relacionados con la desconexión digital. Si queréis favorecer ese derecho a la desconexión digital que está tipificado por la normativa española desde 2018, pues fundamental entender los límites al mundo digital. Para luego hablar de los métodos preferidos de comunicación. Una vez que vemos cuáles son los límites, podemos decidir qué canales utilizamos para comunicar lo urgente, sobre todo lo urgente fuera del horario laboral, las tareas, las actualizaciones de información. No tenemos por qué utilizar siempre el mismo canal. Algo que nos pasa mucho en los entornos latinos es que utilizamos WhatsApp para comunicarnos y el WhatsApp vale para todo. Y en el grupo de la empresa lo mismo se comunica. Algo de una última hora hay que hacer esto urgente, que un chascarrillo, que cualquier otra información relevante, pero quizás no urgente. Con lo cual, muy importante asociar esos límites de comunicación al mundo digital con los métodos de comunicación. Y por último, como equipo fundamental, trabajar en esa rendición de cuentas. ¿Cómo podemos asegurarnos los unos con los otros de que estamos cumpliendo esto y de que no se queden como estos propósitos de año nuevo, de que al principio del año dices voy a ir al gimnasio y ya para febrero no estás yendo al gimnasio, ¿no? Así que establecer mecanismos de trabajo y sobre todo de revisión ayudan muchísimo a que este tipo de normas, que luego, por supuesto, una vez recabada la información, el jefe tiene que decidir cuáles son las normas.
en base a lo que ha escuchado. Pero establecer también esa rendición de cuentas ayuda a que las normas no se queden en papel mojado tras poco tiempo. Y quería, en este momento, somos poquitos, entonces lo que voy a hacer es, voy a pausar la grabación porque quiero hacer un pequeño ejercicio interactivo con vosotros en el que nos vamos a centrar en esta pregunta que la voy a poner en pantalla para que quede grabada. ¿Cuáles son para ti límites saludables digitales que podrías establecer en tu equipo? Y me gustaría tener unos minutitos para que podamos hablar de manera transparente y honesta sobre esta pregunta, con lo cual paro la grabación, la pongo en pausa y seguimos en un segundito con la grabación, pero por ahora hablamos nosotros en privado. Así que después de este espacio de compartir ya aquí en privado, quiero deciros lo que os estaba diciendo a los que estáis aquí en la sesión, ¿no? Que he compartido por el chat la presentación, la voy a poner en pantalla ahora también, por si queréis volver sobre estas diapositivas, por si queréis volver sobre estas ideas, sobre todo combinadas con las que tratamos en el taller 2, en el que hablábamos de límites a nivel individual, para que complementéis con este taller de comunicación y de límites a nivel equipo y podáis establecer buenas prácticas en vuestra empresa. También deciros que al final de la presentación siempre pongo más enlaces, los recursos del blog Tecnosaludables que tengo en el Confidencial, en el que también hablo de buenas prácticas, por ejemplo, que utilizan las empresas. Hablábamos del Banco Santander, pues ahí tenéis un artículo, ¿no? ¿Qué hace un biólogo como responsable global en el Santander? Pues os lo desvelo ya, cuidar de la salud y el bienestar de los empleados del banco, fundamental en estos momentos. Y luego también os dejo un artículo de análisis y de ensayo sobre los temas claves para este 2021 que ya está acabando, como os decía al principio de la sesión, cómo tenemos que aprender a tocarnos digitalmente. En todo caso, deciros que esto es complicado, cada empresa es diferente y es por eso que os dejo ahí mi contacto. Cualquier cuestión que queráis que continuemos el diálogo, podéis poneros en contacto conmigo y deciros que tenemos un taller más antes de que acabe el año, que va a ser el 14 de diciembre, en el que vamos a hablar sobre gestión de tiempo y prácticas concretas para mejorar la gestión de tiempo a nivel individual y a nivel de equipo. Con lo cual os invito a que os vengáis el 14 de diciembre, que es martes, a las 10 de la mañana. Y con esto me callo ya porque ya estamos en hora y le paso la palabra a Fran para cerrar. Muchísimas gracias por asistir, por vuestra atención y estamos en contacto. Vale, el famoso Fran debo ser yo, ¿no? Porque se me ha nombrado muchas veces, entiendo que sea yo, ¿no, Mar? Eres tú, es que estás en mis pensamientos. Vale, me imaginaba. No, simplemente agradecerte el webinar de hoy, muy interesante. Yo me veo reflejado en muchas de las cosas que planteas, ¿no? Y lo único que a nivel personal, yo recomiendo a todos los que estáis asistiendo, los que veáis en YouTube, veros los tres, porque sí que hay algunas pautas que yo, por ejemplo, sí que estoy poniendo en marcha, ¿vale? Y lo que dice Mar, el 14 nos volvemos a ver con el siguiente taller. Os vamos a mandar tanto la grabación, la presentación y los enlaces de los otros dos talleres que hemos hecho, a los que estáis aquí y a los que nos lo pidáis. Y yo lo último, si te parece, Mar, a mí me dieron un consejo. Ya sabes que como santanderinos, con el tema de empatía no vino en nuestro ADN, nos cuesta un poco a veces, y me dieron un consejo que es que yo en la cara tengo dos orejas, dos ojos y una boca, y sin embargo lo que más usamos es lo que tengo solo uno, que es la boca, ¿no? Entonces me recomendaron usar más los ojos y el oído más que hablar mucho, ¿no? Por eso siempre digo que soy Francisco II el Breve, ¿no? Y con esto me viene fenomenal para, nada, agradeceros a los que estáis todavía escuchándonos, especialmente a ti, Mar, y si te parece, Mar, cerramos cuando tú quieras. Fenomenal, pues voy a parar la grabación y nos vemos a los que nos estáis viendo por YouTube el 14 de diciembre a las 10 de la mañana. Perfecto.